Génesis capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente. ¿Por qué fueron al oriente? ¿Quién fueron los de la tierra? ¿Quién sabe? Dios sabe. Hay que investigar. Hallaron la llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabricamos ladrillos y cosámoslo. Bien. Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Interesante, porque ese era el mandamiento de Dios. Es multiplíquense y llena la tierra, dispérsense. Y están rebeldes contra esa. 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos. ¿Con quién? Pues está hablando entre la Trinidad. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel. En hebreo es muy literal, así es como decir bla, 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 bla en español. Porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Entonces, otro recorde que fue guardado por, por Noé, por Sem, por Abraham más adelante y eventualmente por Moisés, quien editó o quien cumplió todos estos libros para tener el libro de Génesis. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad de 2 años después del diluvio. Ok, entonces no nació un hijo hasta que 2 años después del diluvio. Entonces los eventos sí que leemos sí tardaron un ratito para suceder. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos y hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos y hijas. Ahora, recuerden que Eber es el que nos da la idioma y el nombre hebreo, porque los de Abraham y todo son hebreos porque son hijos de Eber. Por eso la Biblia sigue
este lineaje por seguir los de fe eventualmente, la familia de Abraham. Bueno, seguimos. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg, y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos y hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Ahora, algo pasó en este tiempo. No sabemos qué, pero algo pasó porque dice la Biblia en capítulo 10 que en los días de Peleg el mundo fue dividido. No sabemos exactamente qué significa eso, pero más probable son los resultados del diluvio que están todavía pasando, resultando en otras cosas. Y también dar cuenta que hay una diferencia de más que 200 años entre la vida de Eber y la vida de Peleg. Entonces, algo cambió en el ambiente del mundo que sí está como disminuyendo a la habilidad o a los años que vivieron los hombres en ese tiempo. Algo real pasó. Los resultados del diluvio no pararon allí en el diluvio, siguieron consecuencias hacia adelante. Bueno, seguimos verso 20. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos y hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos y hijas. Ellos tenían muchos hijos, multiplicaron entonces, como mandó Dios a ellos. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119. Está disminuyendo mucho ahora hasta que el tiempo que dijo Dios antes del diluvio, que Él va a poner un límite en los años de hombres a 120 años, lo que vemos más práctico día de hoy. Vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Entonces ahora él fue encargado de la historia de su familia. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Puede ser que la razón que tardó Taré casarse era por la maldad y el deseo salirse de, de Ur de los Caldeos, porque sabemos que hay alguna llamada por Dios a la gente en esa parte del mundo: salirse, multiplíquense. Esa es la idea, que no quedan con los del resto del mundo en ese sentido, pero siguen el mandamiento de Dios. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de
hijo de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, llegaron hasta Harán y establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Hay algo pasando en el mundo en este tiempo y parece que es algo entre la genética de esas familias, porque no dispersieron, ah, porque no querían irse del lugar y multiplicar afuera. Era algo que Dios mandó y deberían hacerlo. Más adelante vemos referencia a este problema entre la genética también de los demás. Puede ser algo salió de esa maldición del hijo de Noé, cuando Noé lo maldició por había hecho algo más probable sexual con, ah, con la esposa de Noé o con Noé. No sabemos exactamente qué pasó, pero hay esas implicaciones que mencioné anteriormente. Pero más adelante vamos a ver que Abraham no quiere que sus hijos casen con otros, aunque no son tan espirituales. Parece que hay más razón física, para que ellos no casen con otros, pero solo casen adentro de esa familia hasta que la familia crece y no deben casar entre la familia nomás, porque sí, esa causa problemas genéticos también. Y puede ser que ya esa es lo que estaba pasando entre los demás por su pecado. Y ellos querían separarse por la llamada de Dios también. Dios le bendiga.